sociales para que nuestros usuarios, nuestras usuarias puedan estar informados. Así que entregarle también el saludo a nuestro alcalde, Luis Nagel, quien no ha estado presente porque está fuera de la comuna, pero obviamente siempre está preocupado de que estas acciones se impulsen en la comuna de Curayilagua. Así que quiero dejar a Javier para que pueda comenzar. Muchas Ya, gracias. muchas gracias. Eduardo, ¿me ayudas con eso? Más que nada el nombre, el Ya. root y la firma, no, ya. Los asistentes, por favor. No sé si me ubico por el lado o por el costado para no tapar ahí Vamos a tener la voz y tu presentación. Ah, Aquí lo conoces. sí, pero para no tapar, obstruir tanto ahí. Ya, ahora sí. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Fontalva, trabajador social de profesión, ejecutivo de Chilatien de aquí de Curanilahue. Así que como bien decía Eduardo, nos hicieron esta invitación y quisimos participar y poder informar un poquitito ya de estos beneficios que garantiza el Estado y la temática que nos convoca en este momento es la pensión básica solidaria de invalidez y el del subsidio por discapacidad para menores de 18 años. ¿No? Ya. A modo de introducción, para entrar al tiro ya en la materia, el, el propósito principal de estos beneficios del Estado es proteger a los sectores más vulnerables de la población de nuestro país ante contingencias y situaciones de invalidez que puedan ser ocasionadas de manera fortuita a veces. Y entonces la idea es que el Estado pueda garantizar también un techo que lo pueda cubrir para solventar ciertos gastos. Entonces, como lo decía ahí, garantiza un piso de protección social básico y permanente financiado íntegramente por recursos del Estado. La relevancia histórica. Antiguamente no había mucha protección en este sentido de personas que estaban con algún tipo de invalidez, se enfrentaban a alguna situación y quedaban desprotegidos. Entonces, en algún momento, antes del 2008, estaban las pensiones de gracia que se le llamaban, que eran postuladas a través de los municipios, y después ya cuando vino el tema de la reforma, o se creó en el 2008, ya se garantizó para cubrir este tipo de necesidades. ¿Ya? Entonces, hasta antes de esta reforma o de esta ley que fue aplicada en el 2008, como les decía, eh, lo que tenía que ver con la invalidez lo cubría netamente quienes tenían fondos a través de las AFP. Y desde ese entonces, de 1980 hasta la fecha, hasta esa fecha no habían en realidad muchos cambios en nuestro sistema. Y ahí después se implementaron grandes cambios, como lo es el garantizar a las personas que no tenían ingresos por sus cotizaciones, ¿cierto? Y, y después en el 2009 hubo una reforma que amplió aún más la cobertura. ¿No? La siguiente, por favor. Entonces ahí un poquito un esquema para ir, para ir viendo que en el 2008 entonces nace la ley 20.255, que es del sistema solidario de pensiones, que es financiado al 100% por el Estado. En el 2009 se incrementan los montos y la cobertura de estos beneficios. En el 2022 se crea lo que es la PGU y se reemplaza la pensión de vejez del sistema solidario. Aquí ya es más que nada entrando a una materia más para el adulto mayor. Y en la actualidad seguimos bajo este mismo pilar o sistema de solidario y, y la PGU en paralelo. Entonces como que tenemos dos sistemas en este momento que dan cobertura por separado. Los mayores de 65 la PGU y los menores de 65
entre los 18 a los 64 años, este sistema de pensiones solidarias, que actualmente está la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario y los subsidios por discapacidad. Ya, en relación a la pensión básica solidaria, tenemos que el grupo objetivo, como decía anteriormente, son personas entre los 18 hasta los 64 años de edad que tengan una invalidez y que hayan sido calificados de tal manera por una comisión médica. ¿Ya? Esto es bien importante porque de repente se tiende como a confundir que la COMPIN es como la responsable de otorgar la calificación de invalidez y no es así. La COMPIN, aquí yo creo que lo saben bien los colegas acá de la Casa de la Inclusión, que ayudan harto con el tema de la credencial, de estar en el Registro Nacional de la Discapacidad, ¿cierto? Y esa institución es la COMPIN, por la que ayuda en ese tipo de trámites. Pero cuando tiene que ver con la calificación de invalidez para las pensiones, es la Comisión Médica Regional, una entidad completamente distinta, que tiene parámetros probablemente completamente diferentes, que también nos hemos dado cuenta en la práctica, que a veces llevan una credencial, bueno, no sé, por ejemplo, un 40% y la comisión médica les dio un 25%. Entonces, no son los mismos criterios, porque para las pensiones de invalidez el criterio es que la persona tenga un menoscabo en la capacidad de su trabajo, de poder trabajar. Entonces, por eso los criterios son diferentes y a veces los puntajes son tan diferentes igual. En cuanto a la focalización, está destinado para el 80% más vulnerable dentro del registro social de hogar. Hay que tener como base que es muy importante que cada ciudadano tenga el registro social de hogar, porque el registro social de hogar es el principal instrumento que tiene el Estado para poder calificar a quién le corresponde y a quién no le corresponde un beneficio. Así que eso siempre tratar de mantener actualizados sus datos, si va variando alguna situación en el registro social, siempre es lo principal para los beneficios y el Estado es el registro social de hogar, el único mecanismo que actualmente está como vigente para ir categorizando a quién le corresponde y a quién no le corresponde un beneficio. Está también el tema de la residencia para la pensión de invalidez, ¿cierto? Acreditar al menos 5 años de residencia en el país dentro de los últimos 6 años. Y hay un criterio de transición también que se otorga hasta los 65, o sea, cuando cumple los 65 ya pasa de pensión de invalidez, migra a PGU, Pensión Garantizada Universal, de una manera automática. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, lo que hablábamos anteriormente era la pensión de invalidez para aquellas personas que nunca cotizaron, que no tenían imposiciones, que no tenían fondos. Pero para aquellas personas que sí cotizan, ¿ya? Y se ven enfrentadas a alguna situación que les genera alguna discapacidad, tienen que hacer el trámite a través del sistema en el que están insertos, ya sea por AFP o algunos pocos que quedan de seguro antiguo. Entonces, si están trabajando y, no sé, por alguna enfermedad natural, no pueden seguir trabajando, tienen que hacer entonces su pensión de invalidez, pero a través del sistema previsional vigente que ellos tengan. Entonces, si es AFP, como les digo, inician su trámite a través de la AFP, en base a los fondos o a la información que tengan en el sistema, se le calcula su pensión, y cuando las pensiones son inferiores al monto de la pensión mínima vigente en Chile, que son 250.000 pesos aproximadamente, ahí el Estado les puede dar un complemento para alcanzar ese techo. Por lo tanto, como lo dice ahí, es un complemento monetario, el aporte solidario de invalidez, para las personas que perciben una pensión de invalidez de monto inferior a la pensión básica solidaria. Entonces, el objetivo es subvencionar la diferencia para alcanzar ese tope. Vamos a la siguiente, por favor.
Ya, vamos, vamos atrás, por favor. Entonces, para ahondar un poquito más acá. Entonces, tenemos que hacer la comparación. Ya, pensión básica solidaria, ¿cierto? Personas que nunca cotizaron, que no tienen información previsional y están enfrentadas a alguna situación de discapacidad, alguna enfermedad, ¿cierto? Y el Estado entonces le garantiza la pensión. El proceso se va al Chile Atiende. También hay convenios con los municipios donde pueden tomar el trámite de la pensión de invalidez. Nosotros tomamos los trámites, se va a la comisión médica, la comisión médica evalúa, le dan el porcentaje de lo que le decía anteriormente, el menoscabo de la capacidad de trabajo. Entonces, si es sobre el 50%, se le acepta la pensión de invalidez. Si es bajo del 50%, la pensión es rechazada. Y ahí le dan un tiempo de apelar también, le dan unos días como para apelar en caso de no estar conforme. Se va la apelación a la comisión médica. La comisión médica no resuelve, porque acá nosotros dependemos de Concepción, de esa comisión. Pero esa apelación no llega a Concepción, sino que esa se va a Santiago. Entonces ya en Santiago después, la comisión médica general, por así decirlo, ellos resuelven dentro de un plazo bien extenso, la verdad. Tenemos apelaciones de repente que se van a encontrar que llevan más de un año esperando una respuesta de la apelación y es porque todo al final llega a Santiago, ahí se canaliza y se ve a quién se le aprueba o a quién no, si es que se retractan del porcentaje que le habían asignado. Entonces, ya, en el caso de la persona que sí se le aprobó sobre el 50%, se les concede, se le aprueba la pensión y después de un par de semanas se le informa en tal fecha, tiene ya su primer pago. Importante también que desde el momento que nosotros tomamos el trámite, este pago se genera de una manera retroactiva. Entonces, si iniciamos ahora una solicitud en julio, y el proceso, no sé, demoró en la evaluación, de repente en la comisión médica quedan con algunas dudas, le mandan a hacer exámenes para corroborar bien la información y por lo tanto el periodo se prolonga un poquito, se extiende un poco. Y en esos casos, supongamos que la respuesta va a llegar en febrero del próximo año y se paga todo de forma retroactiva, desde que se inició el trámite en las oficinas. Entonces, y parte baja, siempre hay que tener más o menos una base de que para esta evaluación, en el caso de la pensión de invalidez, siempre se está demorando mínimo unos 6 meses. Eso es como lo mínimo. A diferencia, por ejemplo, de la PGU, que dentro del mes y medio ya uno tiene una respuesta ya. Pero acá como se somete a la evaluación, y a veces hay exámenes de por medio, se demora más, se extiende más el trámite. Ya. Y la otra parte, como les decía, el tema del aporte es cuando ya han cotizado, le hicieron su trámite de pensión por la AFP, eh, no sé, suponiendo que la persona que hizo el trámite tenía muy poco fondo, entonces el Estado se hace un trámite que este trámite sí es más breve, que a diferencia de la pensión de invalidez, este trámite es más breve porque como ya hubo una evaluación previa a través de la AFP, no requiere de una evaluación nueva, sino que el dictamen anterior que tenía a través de la AFP es la base con la cual van a eh, eh, avala o garantiza de que sí le corresponde el trámite el beneficio del aporte. Entonces ese trámite igual es cortito, eso demora unos 2 meses aproximadamente en que llegue la respuesta. Y como les decía, esta es la parte del complemento. Bueno, a la siguiente. Y en cuanto al subsidio de discapacidad de menores, como lo dice el nombre, es para los menores de 18 años. Antiguamente, el beneficio del subsidio de discapacidad era netamente cuando eran discapacidades de índole más mental. Había muchas personas con síndrome de Down que hacían este trámite, pero hace un par de años atrás solamente que hubo una reforma igual y que se modificó. Entonces ahora ya no solamente cubre la discapacidad mental, sino que también lo intelectual, sensorial,
se amplía la cobertura de este beneficio para los menores de 18 años. Y este es un aporte mensual dirigido exclusivamente a los menores de 18 años de edad con alguna discapacidad mental, física o sensorial. Y que sea severa, también eso es importante, severa. Severa porque, por ejemplo, nos llega mucho de repente que quieren hacer un trámite una persona que tiene autismo, un niño con autismo, pero el autismo no es tan severo, de repente lo evalúan el porcentaje que le dan en la COMPIN, no sé, 20%, 15%, por ejemplo, que le dan en la credencial. Pero con ese porcentaje no le alcanza para, que, para calificar para este subsidio. Por eso tiene que ser severo, pues. Igual que en el caso de la pensión, tiene que ser sobre el 50% de la calificación que arroja el dictamen de la COMPIN. ¿Ya? Requisito: pertenecer al 60% más vulnerable del registro social de hogar. Nuevamente el registro, importante. Y el monto equivale a un 50% de la pensión básica solidaria de invalidez. Y al cumplir los 18 años ocurre lo mismo que en la pensión de invalidez, que pasa a PGU. Aquí es como casi lo mismo. De subsidio hay una transición a pensión básica solidaria de invalidez. Y ahí le aumenta el monto. Y aquí también se hace sí o sí, tiene que ir a una evaluación, independiente que hayan tenido el subsidio por discapacidad, por la COMPIN, que le hicieron una evaluación, pero cuando ya va a hacer la transición a la pensión básica solidaria, tiene que sí o sí estar el proceso de por medio de la evaluación. Porque, como les decía en un comienzo, son organismos completamente diferentes. Entonces, que tenga el subsidio no le va a garantizar que la pensión se la den al tiro sí o sí. Eso es la siguiente. Bueno, aquí un cuadro comparativo, como para ir viendo. Entonces, los grupos objetivos, por ejemplo, la pensión de invalidez, como para ir resumiendo: pensión básica solidaria de invalidez de los 18 a los 64 años con alguna invalidez. Requisito: no tienen que tener cotizaciones. ¿Ya? El financiamiento es netamente estatal. El aporte de invalidez desde los 18 hasta los 64 con una invalidez, esto es para las personas que sí cotizan. ¿Ya? Y esto es un aporte que es estatal. Pero la otra parte, como les decía, es lo que le da la AFP. Y por último, el subsidio de discapacidad, el grupo objetivo: menores de 18 con algún tipo de discapacidad que sea severa igual. El requisito de cotización, como son menores de edad, no aplica el requisito. ¿Ya? Y el aporte 100% estatal. Vamos a la siguiente. Y ahí, como puntos clave, como ir resumiendo. Entonces, estos beneficios son un piso de protección, garantizan legalmente por primera vez un ingreso mínimo de subsistencia ante contingencias de invalidez. Ese es como eh, el objetivo o lo trascendental de esta reforma que hubo en ese entonces. ¿Ya? Garantizar el piso ante las contingencias, que es un financiamiento estatal, y el tema de la continuidad vital es un diseño continuo para ir garantizando la protección social, ¿cierto?, en las diferentes etapas. En la niñez, ya adolescencia, pasa después ya a la mayoría de edad, y culmina todo este sistema con la protección a los mayores de 65, ya al adulto mayor. Eso. Y eso es principalmente todo lo que tiene que ver con los beneficios del pilar solidario: la pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario
y el subsidio de discapacidad. No sé si tienen alguna duda, consulta, cuénteme. Buenos días. Tengo una duda, lo que pasa es que ha pasado por toda esa Por todo el transición. proceso. Ya. Hoy en día está recibiendo su pensión de ¿Quién es? ¿Está recibiendo eso? mi hijo. Su hijo, ¿ya? 19 años, ¿ya? Hacerle la evaluación a 11, el documento que me llegó que decía que la pensión era transitoria. ¿A qué se llama transitoria? Ya, es que, Esa es mi duda porque yo no sé si 1 año, 2 años, 3 años, la pensión, a eso pienso yo que por eso lo que hablan de la ya, transición. y él es 19 años. Igual yo hice mi consulta porque tenía esa duda, porque si no va a preparar la documentación para el otro año. Sí, ya, sí, un punto importante. ¿No? Que por lo que veía en el computador, él podía recibir la pensión hasta los 65. Sí, es que hay que ver bien el tema porque, claro, cuando le hacen la evaluación, la comisión médica eh, le indica ahí si es que va a ser transitoria o permanente en realidad. Entonces, por ejemplo, ya cuando es transitoria es porque va a tener que someterse nuevamente después de los 3 años de haberse evaluado a una nueva evaluación para ver cómo ha ido evolucionando. Si es que la enfermedad se ha ido incrementando, si es que se mantiene o hay alguna mejoría. Porque ha ocurrido un caso de que, no sé, pues se evaluaron por alguna enfermedad, no sé, los tratamientos, la medicación, ayudó y se mejoró la persona. Entonces, por eso son transitorias porque no le garantizan, no va a ser algo permanente. En cambio, cuando hay una enfermedad que ya es mucho más complicada y ya no tiene una mejora, ahí al tiro le dejan ya como en el dictamen que es permanente. Entonces, la persona cuando es permanente no se someten a esta evaluación. Pero cuando es transitoria, a los 3 años se tienen que volver a reevaluar. Y ahí después en la liquidación de pago siempre les va apareciendo después, como unos 6 meses antes, el mensajito abajo. Debe hacer la reevaluación o acérquese a la sucursal más cercana. Entonces ahí se acercan a la sucursal y nosotros le tomamos la solicitud por una reevaluación. Y ahí nuevamente la comisión médica los cita y ahí tienen que ir a hacer todo el proceso nuevamente para ver cuánto va a ser ya lo que le van a otorgar. Si nuevamente se le aceptan, ya ahí queda permanente. La mayoría, bueno, yo en los casos que siempre me toca ver son siempre una vez le llega la transitoria y después la siguiente revaluación ya le sale como permanente, en la mayoría de los casos. Ya, El autismo ya, ¿qué más se puede evaluar en ello? ah, ya. Como dije, no es una enfermedad, pues una cosa. Sí, oye, y en la credencial, ¿y cuánto le indicaron a él? En la, ya. Eso en la de la COMPID. Ya. Y en el otro, en la comisión médica, el dictamen. Eso debe haber sido sobre el 50. Sí. Ya. No, pero la resolución de la comisión médica. Sí. Ah, ya no, pero tuvo que haber sido sí, sobre 50 para haberle dado la pensión, si no, no se le hubiesen dado. Sí, sí. Sí, no, por eso le digo que no hay que confundir de que porque tenga un 49 o, no sé, 50, 70, no le va a garantizar el otro beneficio, no. Completamente diferente. Eso, no sé si respondí a su, a su pregunta. Sí, entonces va a tener que someterse nomás a la evaluación, pues. ¿Cuándo hizo él el trámite? ¿Cuándo se lo concedieron? Un año. Enero del 25, él como que justo en diciembre se le cortaba le digo, del menor de edad, ¿Ya? y en enero le salió el tiro ahora. Ah, sí, claro, y fue por eso lo que hablábamos, que es como una transición al final. Sí, Cuando estos beneficios del Estado ya los tienen, van sí, porque yo igual en marzo empecé a mover con los papeles, los informes, en agosto lo evaluaron y en enero le salió la pensión. la pensión.
Sí. De hecho, siempre es así. Cuando tienen el subsidio de discapacidad, eh, el sistema igual al tiro como que le avisa. En las liquidaciones, o a veces lo que ocurre es que cuando van a cobrar el pago está bloqueado y está bloqueado solamente con el fin de que la persona se acerque a la sucursal a preguntar qué pasó con mi pago y ya le decimos, no, lo que pasa es que el pago se le bloqueó porque como está próximo a cumplir los 18 años, tienen que evaluarse para que el proceso, la transición sea prácticamente automática. Porque nos ha ocurrido en algunos casos que, por ejemplo, ya el beneficio se lo depositan y no le llegó una liquidación. Entonces no tenían cómo saber de que había que revaluarse. Entonces, no sé, cumplieron la edad y como el subsidio está a los 18, se les terminó nomás el subsidio y después quieren acceder a la otra pensión de invalidez y tienen que hacer todo el proceso y ahí tienen que tardar ya un par de meses para que nuevamente tengan un beneficio económico. A diferencia que cuando el sistema le avisa, eh, mientras están por cumplir los 18, se hace todo este proceso. Pues entonces en ningún momento quedan sin el aporte monetario. Va a volver a pagarse. A mí me informó. Dijo, ahora tiene que postular para la pensión de invalidez y no tenía idea. Sí, po. Me dijo, bueno, y ahí empecé a hacer todo yo. Tampoco tenía idea que podía seguir postulando a otra pensión. Sí, pues no, y es bueno porque, como lo vimos en la presentación, que aumenta igual al doble ya. Si bien el dinero nunca es suficiente, pero ya es algo que no está y que ayuda en algo va a ayudar. Entonces, de, como de 125 más o menos que está en el subsidio, ya aumenta ya a 250. Entonces, importante siempre estar haciendo los trámites a tiempo. ¿Alguna otra duda o consulta? Una duda igual como respecto a la transitoria. Si hay una persona que, por ejemplo, tiene un accidente y trabajaba de forma independiente, no cotizaba, No ¿puede, cotiza. puede optar a esta pensión transitoria en lo que se recupera del accidente? Sí, sí. ¿Cómo tendría De hecho, por eso son como transitorios, el dictamen cuando llega es transitorio porque está sujeto a que puede evolucionar y recuperarse. Entonces, por eso son 3 años. Entonces se le otorga por los 3 años y si es que hay alguna mejoría, después se le quita el beneficio, porque ya está con las capacidades nuevamente de poder trabajar. y eso se tendría que hacer en Chile a tiempo? Sí, sí. Ahora, siempre que no esté cotizando, porque si es que es una persona ya mayor de edad que cotizó y tiene afiliación ya a la AFP, el proceso es totalmente a través Pero de, es que ella de la trabajó AFP. siempre de forma independiente, Pero nunca se cotizó, fue como era ya. como vendedora ambulante. Ah, ya. Sí, pues no, si es que nunca cotizó y le ocurrió algún tipo de accidente, claro, tiene que hacer nomás el trámite, pues. Si al final nosotros, sí, al momento de la solicitud, lo que se le exige es el certificado médico, que es como la base por la cual los van a evaluar, y la cédula de identidad que esté vigente. Con esos dos documentos nosotros iniciamos el trámite. Ahora, Eh, sí, Puede pasar que una persona tenga una pensión básica solidaria y de repente la pasen a la otra pensión que es la pensión con aporte previsional. sí. Ese cambio, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el mismo conjunto, o sea, perdón, el atiende? O sea, digamos, Y digamos el Estado. y Sí, de ese cambio a la segunda pensión, tiene que hacer examen también, tiene que verlo la comisión médica también o simplemente... eh, no debería haberse una nueva evaluación porque en el caso que me plantea usted, si tenía una pensión de invalidez y lo cambiaron al aporte, es porque cuando hizo el trámite inicialmente era una persona que nunca trabajó, que nunca cotizó de forma legal. Entonces, eh, por ese motivo, a veces las personas están con una pensión y después se ponen a trabajar y al comenzar a trabajar en la vida laboral por obligación, tienen
cotizarle en un sistema previsional, pues, de AFP. Entonces, cuando el sistema ya detecta que hay una AFP de por medio, se supone que el trámite deberían pagarlo a través de eh, cuando le hagan la reevaluación, por ejemplo, se le termine los 3 años, el nuevo proceso ya no va a ser directamente a través del Estado, sino a través de la AFP. Entonces ahí se supone que deberían agotarse o hacerle el cálculo de la pensión con los fondos que tiene, y ahí el Estado le complementa con el aporte nomás. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Considerando lo que tú comentabas, que muchas veces los ingresos otorgados a través de este beneficio no son suficientes, una persona que quizá inició este trámite a los 18 años y obtuvo la pensión, y quizá igual en un futuro, si nos ponemos a pensar, quizás no tenga la posibilidad de tener la compañía de sus cuidadores, esta persona podría ingresar al mundo laboral, el mismo medio de un trabajo formal, ¿cierto? A través de cotizaciones. ¿Has tenido la experiencia de vincularte con esos casos? Y si es que estas dos cosas no se entorpecen, sino que se complementan. Sí, sí se puede. Sí se puede. Cuando hacen el trámite de pensión, eh, ahora va a depender de los ingresos, por cuánto se le esté cotizando. Entonces, por ejemplo, si trabaja por el ingreso mínimo vigente, le mantienen al 100% el beneficio, los 250.000 pesos. Si son dos ingresos mínimos, el ingreso de trabajo, ya ahí le disminuye ya a la mitad el monto de la pensión del Estado. Y ya cuando supera los 3 ingresos mínimos, ahí el beneficio se le quita. Pero eso sucede. Pero eventualmente se puede hacer. Hay hartas personas, de hecho, que trabajan y tienen su pensión de invalidez. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada más? Tengo una consulta. ¿Sí? Pero me gustaría saber. Cuando tiene el subsidio el menor, ¿cierto? Después pasa por el Estado. Me escuchaba que como que pasa automáticamente, ¿cierto? Pero igual la persona tiene que acercarse a Chile, ¿entiendes? Para que pueda hacer el trámite igual, ¿cierto? Con documentos. Sí. Me he encontrado que personas me dicen, ¿no? Que pasa directamente. Pues, y yo le digo, no, mejor acérquese allá, porque yo creo que igual le van a pedir alguna documentación, ¿cierto? Sí, sí. Volviendo a la información de la presentación. Cuando tienen el subsidio, ¿cierto? Lo evalúa la Compine. Entonces, esa información no le va a garantizar de que la pensión se le conceda. Tiene que someterse a un proceso nuevo. Entonces, si bien se habla de una transición del beneficio, pero también esto conlleva a hacer trámites. Que por eso es lo que les comentaba adelante, que en la mayoría de los casos, cuando ya faltan, no sé, 6 meses, por ejemplo, para cumplir los 18 años, van a cobrar su pensión y está bloqueado el pago. Solamente con el fin de que se acerquen a la sucursal a preguntar por qué se le bloqueó el pago. Nosotros revisamos y, ya, usted está por cumplir los 18 años, entonces usted se tiene que someter a un proceso de evaluación para que su beneficio no se le corte, como que siga recibiendo de forma continua los recursos del Estado. Entonces hacen el proceso y ya después, cuando está todo listo, se le aprueba. Entonces cumple los 18, como está todo listo ya, le cambian automáticamente, le aumenta el monto a los 250 y siguen recibiendo su beneficio estatal. Pero tiene que estar esa evaluación previa. No es así como automáticamente. Lo otro que yo quería acotar, porque yo hice el trámite hace poquito de la pensión, ¿Ya? de los 18 años, y importante igual porque a las personas las vuelven a cobrar, como usted decía, la comisión médica y todo. Y si hubiera algún caso de alguna persona que tiene dependencia severa, es importante mencionarlo porque ahí la función médica va a la casa. Sí,
Sí, Porque igual es como muy engorroso llevar a una persona postrada. sí, sí, En el eso, caso mío, yo no lo informaron, entonces me citaban y yo tuve que hacer mucho trámite para poder hacer que la Junta Médica viniera a la casa. sí, Es importante mencionarlo a tiempo para que cuando la persona le lleguen los documentos, usted los recibe todo, lo coloque como antecedente y ahí viene la doctora, en el caso mío vino una doctora, lo evaluó y no fue necesario viajar a Concepción, hacer todo ese trámite que es difícil para llevar a una persona por fuera. sí, muchas gracias por la acotación. Sí, es importante eso, si es que alguien no escuchó. Cuando hacen la solicitud de la pensión, cuando existe mucha dificultad para acercarse con el, por tema de, no sé, están postrados, por ejemplo, o una enfermedad que lo tiene muy complicado, está la posibilidad de que la comisión médica lo evalúe en el hogar, en el domicilio. Pero nosotros al momento de hacer la solicitud lo debemos de indicar. Y la única forma de nosotros indicarlo es con un respaldo. Entonces el médico, cuando llevan el certificado, le hacen el certificado, debería indicar también que, no sé, el paciente está postrado o con dificultades para poder desplazarse. Que lo indique nomás eso el médico y eso ya es suficiente para nosotros solicitarlo de que sea de forma eh, más personalizada al domicilio. Entonces ahí se evitan, claro, todo el tema del traslado y la dificultad que conlleva eso. A ver, por ejemplo, una mujer cuidadora quizás de algún familiar que nunca trabajó, fue dueña de casa y que producto de los años fue desarrollando ciertas enfermedades, alrededor de los 50 o 60 años, ¿puede hacer la solicitud para la pensión básica solidaria e invalidez? Si presenta diversas patologías. Sí, 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 no habría dificultades en ese sentido. Es lo mismo, solamente certificado médico que acredite las patologías, Que indiquen todas las enfermedades, claro, y la cédula de identidad vigente. Ahora, importante, por ejemplo, en el caso que planteas tú, si es que en algún momento cotizó la mujer y en el sistema hay registro de que está afiliada en una AFP, siempre hacen los trámites ojalá antes de los 59 años, porque a diferencia del hombre, la mujer por ley se pensiona por vejez a los 60. Entonces, si una mujer eh, cotizó en el sistema y quiere hacer a los 60 y no sé, tenía poquito fondo y nunca hizo trámite de pensión, y supongamos que quedaron 20.000 pesos, 10.000 pesos ahí en la cuenta que nunca se ocuparon, pero por esos 10.000 pesos sigue apareciendo como activa en el sistema la previsión de la AFP. Entonces, cuando van a hacer el trámite de pensión de invalidez, el sistema a nosotros no nos permite porque nos aparece que está afiliado a una AFP, que por lo tanto el trámite ya no es una pensión sino que de invalidez, sino que tendría que ser de vejez, pero por la AFP. Entonces ahí no se va a poder someter a la evaluación y por lo tanto no va a poder optar en realidad a una pensión de invalidez. Va a tener que esperar nomás hasta los 65 para optar a la PGU. Y pasar todo, de repente, en esos casos, ese tipo de casos donde quieren hacer un trámite de invalidez, tienen sobre los 60, pero aparecen con registro de la AFP y no podemos tomar el trámite. ¿La persona cómo puede saber si está afiliada a una FP Claro, o sea, en la superintendencia de... sí, sí, de hecho nosotros tenemos una máquina de autoatención allá donde uno saca un certificado donde aparece en qué AFP uno está afiliado. ¿Sí? De la superintendencia de pensiones que es quien tiene esa información. Pero cualquier persona que en algún momento haya cotizado, de repente, no sé, por un mes de trabajo, lo que haya sido, es porque ya están incorporadas en el sistema. Una pregunta. Si la persona estuvo afiliada a una FP, fue certificado de activo, y con el tema de que cuando hubo el retiro, cuando daban 10%, ¿Sí? sacó Ya, en ese caso, por ejemplo, si es que la FP, cuando ocurren este tipo de casos, a veces informa, o la mayoría de las veces debería informar al IPS que la persona no tiene saldo. Entonces, cuando se informa que la persona no tiene saldo, el sistema como que la libera de la AFP, por así decirlo. Y sí se puede hacer ahí a través del sistema solidario.
Y tenemos hartos casos de esos, que con los retiros quedaron sin fondos y pudieron optar en realidad al beneficio del Estado por no tener fondos, directamente por el IPS. Y si uno le queda un saldo, por ejemplo, cuando yo cumpla los 65, no voy a poder postular una pensión de vejez. No, pues sí, esos son compatibles la PGU con... De hecho, una persona puede estar perfectamente trabajando y tener la PGU. De hecho, eso fue como lo... eh, por eso se le dice que es garantizada, universal, porque... Y yo no sé, nomás que y todavía me queda plata ahí con la FP, porque yo trabajé hasta el 2005. Ya. Y después nació mi hijo, ya con mi hijo autista, ya no pude trabajar hasta el día de hoy. Entonces, seguro la FP, pero después ya no pude trabajar más. ¿Y usted qué edad tiene actualmente? Ya, por ejemplo, con los 58 años, si usted tuviese fondos suficientes y, no sé, ocurrió alguna enfermedad más o menos complicada, el inicio de pensión tiene que ser a través de su AFP. Cumpliendo los 60, usted también puede, ya sin someterse a una evaluación médica, usted puede hacer su trámite por vejez. ¿Ya? La mujer se pensiona a los 60. Entonces usted hace retiro de esos fondos que le queden hasta lo que dure. Y después a los 65 hace el otro trámite de la PGO. Disculpe, no escuché la documentación que se tiene que tener para poder postular a un chico al bono solidario. Ya. La pensión básica solidaria es solamente un certificado médico que acredite cuál es la patología por la cual se quiere evaluar y la cédula de identidad que esté vigente. Y ahí la comisión médica, una entidad externa al IPS, es quien evalúa si es que le corresponde o no le corresponde. Y cuando menor de 18, la cédula de identidad y la resolución de la COMPIN. Con esos documentos se postula el subsidio. Yo lo presenté el año pasado, pero salió rechazada. Entonces, ¿Qué edad tiene voy a apelar, pero no lo he hecho. Ya, pero qué edad tiene? Tiene 17. 17. Ya. Entonces, pues fue subsidio. Entonces, lo más probable es que la credencial, ¿cuánto aparece en la credencial? La credencial aparece un 40, pero cuando me evaluó con PIN en un 72. Pero hizo una revaluación. ¿Cómo? No, porque fue la primera vez que la vio y me informó que era con un 72 de discapacidad. Pero cuando le llegó la credencial, le llegó con un 40. Entonces, debe estar mala la información porque al final lo de la credencial es lo que manda. Entonces, si en la credencial aparece que es un 40, por eso se le rechazó el subsidio, porque no cumplió con el mínimo. Lo que pasa es que a lo mejor en la evaluación de la credencial se aplica un instrumento que se llama IVADEX. Y ese instrumento da un porcentaje de discapacidad por el cual se postula a COMPIN. Entonces lo más probable es que ahí le dio alrededor del 70%. Esa información se envía a COMPIN y COMPIN, la comisión médica se sienta en la mesa y revisa todos los antecedentes clínicos más el IVADEX. Entonces lo más probable es que faltaron antecedentes clínicos que comprobaran que tenía ese nivel de discapacidad, por lo cual en relación a los antecedentes clínicos, la comisión médica rebaja el porcentaje de discapacidad. Y eso es lo que le entregaron en la resolución, que es el 40%. Entonces usted tiene que presentar más antecedentes clínicos para hacer una reevaluación de la credencial, enfocándose principalmente en las problemáticas que presenta el joven y hacer una reevaluación de la credencial. Y ahí puede que a lo mejor le pueda subir quizás el porcentaje. Eso me pasó a mí igual. Pero en el caso de ella, ¿qué es lo que mejor me sirve? Porque ella tiene síndrome de Down y no tiene manito izquierda, tiene discapacidad. Son dos tipos de... Son dos discapacidades. ¿Cuál es el papel que nos sirve más? ¿Qué especialista tendría que ser como para que para yo llevarla? Porque Es que a mí me dieron que ver todo eso. Cuando me evaluaron, igual, yo que no era una persona autovalente, o sea, ella depende de todo depende de otra persona. Ahí hay que revisar el caso. Tendríamos que revisar cuáles son los antecedentes que lo hizo con nosotros el trámite en la casa de exclusión para darle una respuesta de qué faltaría o qué es necesario para complementar la documentación que usted nos entregó. Pero eso lo podemos revisar. sí que es complicado en realidad porque nosotros como Chile Atiende
Solamente tomamos la resolución de Compin, la subimos en el sistema y ahí en Santiago revisan, ya este no cumplió con el porcentaje y se le rechaza. Cumplió, se le aprueba. Pero ese porcentaje no depende de nosotros. Eso va a depender netamente de lo que evalúe la Compin. Entonces usted con la Compin tendría que hacer todas esas consultas de qué faltó, cuál fue el criterio con la que la evaluaron y por qué no se lo concedieron y si es que se puede hacer algo, pero eso ya pasa netamente por lo que Compin indique. Y después si le va bien, se postula de nuevo. Tampoco no, no se limita a poder volver a postular porque le haya salido rechazado, po. En el caso de la pensión lo mismo. Si le salió rechazado una, dos, tres veces, puede postular las veces que sea suficiente, po. La idea no es postularse con los mismos antecedentes, ¿ya? Porque, no sé, nos pasa de repente que van a hacer trámites por no sé, por una diabetes y hipertensión. Tiene hipertensión, diabetes y en algún caso se puede dar que sí le otorguen una pensión, pero es porque la diabetes o la hipertensión están súper descompensados y están como, están mal clínicamente, po. Pero de repente van con algún tipo que está, no sé, pues recién les diagnosticaron y van a hacer el trámite. Nosotros no se lo vamos a negar, pero en realidad sabemos que lo más probable es que le van a rechazar porque es algo que con medicación se va a controlar. Pero ya cuando la medicación o los tratamientos no funcionan, hay una alta probabilidad de que el trámite se le apruebe. Pero eso, siempre hay que tener en consideración los porcentajes o la gravedad de las patologías, porque de repente uno lo nota como que van con mucha expectativa y a veces no es tan así, porque a veces tienen una patología, no sé, que es leve, un diagnóstico clínico leve y por ese diagnóstico probablemente no salga aprobado el trámite. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda. Por ejemplo, para la pensión, eh, ¿se empieza a cancelar desde el momento que se aprueba o desde que inicia el trámite después es retroactivo? Sí, es retroactivo, retroactivo. Es retroactivo desde que se inicia la solicitud. En el caso de la pensión de invalidez. Pensión básica solidaria de invalidez. Entonces, si la persona El aporte presenta igual. la solicitud ahora en julio y, por ejemplo, que le llega la resolución de aceptación de la pensión en octubre, se le paga julio, agosto, septiembre. Sí, todo junto. Sí, así es. La persona que tiene pensionada y tiene familia, eh, ¿se le abona algo más, por cierto, niños chicos? Mire, y lo único que el tema del subsidio nomás. El subsidio, la asignación familiar. Cuando es pensionado de invalidez, por ejemplo, tiene algún hijo menor de edad o en edad escolar que está estudiando hasta los 24 años, se le puede otorgar ese subsidio. ¿Ya? Que si está solamente en el sistema por el monto de su pensión, debería ser el tramo 1. Y que son como 22.000 pesos aproximadamente mensuales. Pero eso nomás, no hay nada más. Lo que sí, eso después le da derecho al bono marzo, por ejemplo, todos los años. Pero eso, los aguinaldos también cuando tienen carga se le da el aguinaldo al pensionado y el aguinaldo por carga. Entonces igual, si bien no es mucho, pero es algo que igual va llegando en algún momento y sirve. Entonces, pero el subsidio solamente. Es lo único con lo que lo podría complementar. Pero eso, disculpe, eso usted da siempre que la persona no esté sacando estos beneficios con la municipalidad. Porque hay Claro, muchas personas que sacan esos beneficios de la municipalidad, ahí no lo podría hacer tampoco por el sistema. claro. Y hay que hacer como una distinción, una diferencia. Está el subsidio único familiar, que es el que se gestiona a través del municipio, que es porque no hay ingresos, porque no hay ningún ingreso, ¿ya? Y el otro es la asignación familiar, que es como lo mismo, pero es cuando sí hay un ingreso de por medio, que puede sacar la asignación familiar por trabajo o por pensión. Si en el trabajo
O sea, si es pensionado nuestro, lo ve directamente el IPS. Si es pensionado de una FP, lo tiene que ver la FP. Si es de una compañía de seguro, lo ve la compañía de seguro. Siempre la entidad que corresponde. Si... ¿qué era lo otro que le iba a comentar? Ay, se me fue, perdí la idea. Ya, pero eso, más que nada, eso. Si hay una persona que recibe pensión, pero tiene un tutor para cobrar ese honor, ¿Ya? saca un poder. Sí, hay que hacer un poder. Ya. ¿Y cuántas veces se puede prorrogar o renovar? Es que ahí, bueno, el tema de los poderes igual, cuando son las pensiones solidarias o las que administra el IPS, siempre son por 2 años, lo máximo. Entonces, cada 2 años se va haciendo la renovación de ese poder. Pero no tiene límite de renovación. No, no. En los únicos casos que se queda ya como de forma permanente es cuando el- hay una interdicción de por medio. Entonces, la persona no tiene sus facultades, se declara interdicta judicialmente, llevan el documento del tribunal y ahí se deja ingresado en el sistema y ya queda de forma permanente. Ahí no hay que volver a realizar trámite, pero solamente en esos casos de interdicción. Antes de eso, cada 2 años ir renovando. ¿Y qué pasa cuando la persona no está declarada interdicta y ya sus facultades no están bien y la persona no alcanzó a hacer el trámite de del poder y, y se le detiene la pensión al usuario? Porque no me he encontrado igual que la gente va a preguntar y, y ahí le exigen la credencial de discapacidad y hacer trámite de interdicción para que recién le puedan pagar. Sí, pues en esos casos, bueno, es bien complejo para nosotros porque, claro, uno sabe de la necesidad de que es un dinero que hace falta, entonces, pero administrativamente no podemos dar sin tener el consentimiento del pensionado. Entonces, cuando no está en la facultad no está el consentimiento, no podemos nosotros llegar y decir ya no se lo voy a dar por 2 años, aunque como ministro de fe no podemos hacer eso. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo único que podríamos hacer, que piden algún documento médico que acredite la condición y le damos un poder por unos 6 meses con el compromiso de que hagan el trámite de la interdicción. Entonces, después llegan con el documento de la interdicción, lo damos por 6 meses más mientras sigue avanzando el proceso. Entonces, cada 6 meses se va avanzando con ese trámite y cuando le llega la respuesta final, ya queda definitivo. Bueno, está bien buena la respuesta porque así también uno le explica a las personas cuando preguntan. Porque, bueno, uno no es experta, pero por lo menos una pequeña orientación ayuda para que ellos acepten donde tienen que ir. O si uno ve el caso, es decirle no vaya pronto porque si no va a tener problemas. Sí, sí, no, son casos bien complejos, eh, porque de repente uno podría con toda la buena voluntad, no sé, autorizarlo y después llegó el otro hijo, no sé, hay un tema, de repente siempre temas familiares y, y nos cae a nosotros el, el reto, el mal rato, y por qué autorizaron a mi hermano si yo soy la que la cuida, o sea, o es tal otra persona, si ese se aprovecha nomás, entonces no, tiene que ser con el documento del médico que de hecho, siempre los colegas del hospital, los asistentes sociales, nos emiten de repente, nos ayudan a conseguir la información médica y que indica que tal es la persona, que se hace más responsable o en realidad como garantizarnos de que esos 6 meses que se les va a otorgar el poder va a ser de una persona responsable. Entonces, siempre tiene que ir acompañado con esa documentación. ¿Alguna? ¿Sí? ¿Consulta? ¿No? La última pregunta, ¿se puede perder ese beneficio por algún motivo? ¿Cuál Las pensiones. las pensiones? Sí, o sea, bueno, las causales de pérdida,
cuando es por el tema de los ingresos, cuando supera los 3 ingresos mínimos mensuales, o sea, tenía pensión, encontró trabajo, encontró un buen trabajo y ganó sobre los 3 ingresos mínimos, se le quita la pensión por temas de fallecimiento y porque la revaluación que tuvo a los 3 años eh, le, le- le- le asignaron un porcentaje menor al 50% en esos casos. Y en caso de que la persona no cobre lo... Ah, claro, cuando no hay cobro también, sí, eso igual es importante. Ya, por ejemplo, las personas que se pagan de forma presencial, aquí en la Caja de los Héroes, los dineros quedan ahí por 3 meses. Si el 3 meses no pasa nada, allá le bloquean el pago, con el fin de que se acerquen a la sucursal a- y nosotros tenemos que solicitar ese dinero, hay que hacer un trámite y para recuperarlo no es como que se les pueda pagar al tiro. Entonces, siempre tratar de cobrar dentro de los plazos correspondientes. Cuando ya han transcurrido más de 6 años, de 6 meses en que el beneficio no se cobró, ya se le suspende también por no cobro. En esos casos igual se puede suspender. El otro es que hablan en algunas partes que el Estado igual ahora está dando como un bono. ¿Cómo? Escuchan que el gobierno está entregando como un bono a Ya. personas con discapacidad. No sé si será real, será mentira. No, o sea, Que vive un poder, entonces no sé si se tocó algún tema de los bonos, entonces yo tengo 37 años y obviamente estoy consciente de que no puedo postular ningún bono, no tengo ningún bono debido a la edad que tengo como pensionado. Estoy en una compañía de seguro. ya. Ya, pero hace poco supe del bono que comenta, que es un bono de emergencia por catástrofe. Yo lo supe por mi pareja. Ya. Y hoy recién y son 100.000 pesos y creo que todos los pensionados a una caja afiliados a una caja de compensación pueden hacerlo. Ya tendría que averiguar eso porque es la primera vez que lo escucho, la verdad. No, Pero al no, menos que nosotros lo veamos, no, po. De emergencia por catástrofe no me suena. No, pero el único aporte, por ejemplo, si la pensión suya es inferior a los 250, ¿sí? tiene acceso al aporte solidario de invalidez. ¿Ese lo tiene o no? ¿Lo tiene ese aporte del Estado? No, yo no tengo nada. Mi pensión actualmente es de 180, pero con un crédito. Debería ser de 220, algo así. Ah, ya. Y yo estoy en una compañía de seguro. Cuando me hicieron el trámite, me hicieron con un rango de edad de ciento y tantos años que iba a durar, pero sabemos que eso es caso aparte, pero eso no tengo ningún tipo de bono. No, quedo fuera de todos los bonos, de todos los subsidios y eso, bonos de 18, de fin de año, todas esas cosas que dan, yo quedo fuera. Ya, es que ya, en su caso, ya, por ejemplo, si usted no tiene ningún aporte en lo que está recibiendo actualmente de pensión, no tiene ningún aporte, no le va, o sea, ningún aporte del Estado, no le va a dar derecho a los beneficios esos que usted me comenta, bueno, de los aguinaldos del 18, en diciembre igual para Navidad, esos aguinaldos se les concede a las personas que tienen los beneficios del sistema solidario. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que usted me dice, si la pensión suya es una pensión bruta de 220, por ejemplo, usted sí podría acceder a ese aporte que no alcanzó a escuchar, pero hay un aporte del Estado que es el aporte previsional solidario de invalidez. Entonces, como a usted le dieron una pensión por invalidez, usted tendría que acercarse a la sucursal a solicitar ese aporte, que si bien va a ser un aporte pequeño porque es para alcanzar los 250, que es el monto de la pensión mínima, eh, ese mismo aporte es el que le va a dar derecho después a los aguinaldos de Navidad, fiestas patrias y si es que después en algún momento ¿Eso es independiente de que yo me haya mencionado con fondos en la FP? es independiente, porque por eso es un aporte, Ah, ya. porque es para complementar lo que ya tienen. Sí, porque yo hace como 12 años que hice ese trámite cuando tuve el tema de la discapacidad, digamos, y me cambié a una compañía de seguro. Ya. Por los fondos que tenía, entonces tenía que hacerlo. ¿No sería bueno que se acerque a la sucursal para verlo, para revisar ese tema? Y lo del tema del bono es verídico porque mi pareja ya lo obtuvo ya por su trabajo.
Ya. Para todos los que están escuchando acá, quizás puede que se acerquen a su caja de compensación, digamos, si están afiliados y averigüen acerca del tema, un bono ¿cómo se llama? Por catástrofe. Por el tema, no sé si será por el tema de la región o por lo que pasó la semana pasada. Ah, ya, pero es que de repente las cajas de compensación tienen beneficios, pero eso como que depende netamente de cada caja. Sí. Hay beneficios por, no sé, por traer nupcias, por casarse, por el nacimiento de un hijo, por el fallecimiento de un familiar. Hay beneficios, de hecho para eso son las cajas, con el fin de garantizar beneficios a sus afiliados. Pero claro, ahí habría que hacer las consultas con la caja respectiva. Al menos por parte de nosotros, hasta ahora, hasta que me vine a la oficina, no hay ninguna información al respecto de algún bono de catástrofe. Porque igual de repente nos pasa mucho que hacen anuncios en la televisión Sí. de proyectos de ley, de ideas que la gente a veces entiende que va a salir y nos van a consultar al tiro, pero son a veces solamente ideas que tienen que aprobar. Por ejemplo, ahora cuando dieron el aviso hace un par de meses atrás en la cadena nacional sobre el bono por los hijos menores de 12 años, por ejemplo, y al tiro después andaban preguntando cuándo tengo derecho al bono, pero eso fue una idea que había que resolver tienen que aprobarlo todavía. Pero igual estar atento en la información que aparece porque nos ha llegado una infinidad de personas casi todos los días me llegó este correo, me llegó este mensaje de texto, me hicieron esta llamada, se identificaron como tal persona, se sabían todos mis datos y resulta que son puras estafas. Hay estas personas que todos los días nos están llegando personas. Y hay gente que ha tenido que ir al banco a bloquear su tarjeta porque dio datos. Sí, entonces, importante la información que se ve, tratar de, ojalá no pinchar nada, no abrir ningún link. Y en el caso de alguna duda, ir a la sucursal y nosotros podemos revisar en el sistema y verificamos si es correcto o no. Porque anda mucha información falsa circulando por las redes. Sí, sí, eso no hemos fijado harto, que hay hartos que le dicen, tiene un beneficio de 200.000 pesos que no ha cobrado. Ingrese aquí y después abajito aparece Bogotá, Colombia. ¿Cómo se llama eso? Uno está consciente de eso, ¿no? Pero lo que le digo yo es verídico porque a mi pareja la mandaron del DEM porque trabaja para el DEM. Ya. Entonces de ahí la mandaron a la caja y ella le hicieron el depósito al tiro el día de ayer. Ah, Y los pensionados, ahí le comentaron que los pensionados también, pero son cupos limitados. ya. Claro, pero claro, debe ser de los pensionados que están afiliados a la caja. Sí. No es como que sea algo No, no, no. universal. Sí. O sea, no, por ejemplo, yo pertenezco a la Araucana, no sé. Sí, el de los Andes, el de los héroes, claro. Cada uno con su respectiva caja. Ahí habría que hacer las consultas y las averiguaciones correspondientes. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta o fuera de las pensiones, no sé, alguna duda que tenga. Algo que se me escape. Mm, Eso. Eso sería entonces, si es que no hay ninguna duda. Nuestras sucursales, como les decía, en Arturo Prat 1370 y al frente de DIN. Entonces, cualquier duda o consulta que de repente tengan, pueden acercarse y tratar de dar la orientación lo más completa posible. El horario desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde es la atención a público. Después nosotros tenemos trabajo ya administrativo, terreno y capacitaciones. Siempre nos están capacitando por temas que van saliendo. Entonces, pero atención a público hasta las 2 de la tarde, 8:30 hasta las 2. Eso, muchas gracias por su atención.